A ver, hay dos noticias importantes y preocupantes de parte de la justicia, ¿no? Una es la decisión de el juez Daniel Obligado, que alguien va a tener que averiguar quién es ese juez, porque la verdad que ese juez primero le concedió la prisión domiciliaria a Amado Boudou, y ahora le baja la condena que tenía una condena de 5 años y 10 meses de prisión, le baja 10 meses, con el argumento de que se había educado a ver, exactamente, estímulo educativo, entre otras cosas, organización de eventos, por ejemplo. Eh, Debemos recordar que el señor Boudou está preso en su casa de manera inexplicable, porque la Corte Suprema confirmó en diciembre del año pasado la condena como político corrupto y los años también y meses que tiene de prisión. Por lo tanto, debía ir en el acto a prisión, porque ya era la sentencia definitiva. No, no fue todavía a la cárcel, lo tienen en la casa, no sé esperando qué cosa, y este mismo juez ahora le baja la condena de estos 10 meses porque dice que tuvo estímulos educativos cuando estuvo en Ezeiza preso. Este señor Boudou fue ministro de Economía y fue vicepresidente de la Nación. ¿Necesitaba estudiar organización de eventos para demostrar que sabe? ¿O esto directamente es un papelón o es un pretexto para decir que lo quieren sacar de la cárcel, para no decir que lo quieren sacar de la cárcel, que es lo que realmente quieren? Porque con estas, si él cumple estos 5 años, y que ahora son 5 años, ya los 10 meses le sacaron, en julio va a poder empezar a tener virtualmente una libertad. No se sabe si libertad desde la casa, porque como está ahora en prisión domiciliaria, o desde la cárcel, porque todavía eso no se definió, a pesar de que la Corte Suprema ya lo definió. Esto es lo extraño. El juez que no decide qué va a hacer con Amado Boudou, dónde va a cumplir la prisión, después de una sentencia definitiva de la Corte Suprema, sí decide que puede beneficiarlo reduciéndole 10 meses el total de la pena que tiene por el delito de haberse quedado con la fábrica de la Chicone Calcográfica en su momento. Esto es conformar al poder, conformar al gobierno. El otro tema es que el presidente firmó un decreto para que el juez Eduardo Fara vuelva a la Cámara Federal Penal. Esa Cámara Federal Penal es una instancia importantísima de la justicia que juzga los casos de corrupción. Importantísima. El juez Fara estuvo en esa Cámara Federal y tuvo que salir a explicar que no había cobrado para resolver la libertad en su momento de Cristóbal López. Se armó tal escándalo que tuvo que salir, dio un reportaje y dijo que no había cobrado por resolver la libertad, por decidir la libertad de Cristóbal López. ¿Entienden claramente lo que digo? Un juez da un reportaje para aclarar que no cobró para resolver la libertad de una persona. Yo no recuerdo otro caso en la historia. No recuerdo otro caso. Es el único caso en la historia de un juez que hace una aclaración pública de que no cobró sobornos para tomar una decisión. Se armó tal escándalo en su momento que tuvo que pedir un traslado al Tribunal Oral de San Martín, donde estuvo todos estos años, los últimos años estuvo ahí. Pasó el tiempo, se ve que él cree que la gente se olvidó y le pidió al gobierno que lo vuelva a trasladar a la Cámara Federal, cosa que el presidente hizo con un decreto en el día de hoy. Así que va a volver este juez que aclaraba que no cobraba coimas para liberar a la persona, vuelve a ser juez de un tribunal fundamental para investigar los casos de corrupción. Entonces yo digo, si van a hacer semejantes cosas para enterrar la corrupción o los casos, las investigaciones que se han hecho por los casos de corrupción, ¿por qué directamente no dictan un indulto?
¿Por qué no indultan a todos los procesados por corrupción? Sobre esto se ha hablado en los últimos tiempos, inclusive el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, habló del indulto, se habló de amnistía también. La diferencia entre el indulto y la amnistía es que el indulto es una facultad presidencial, la puede tomar solamente el presidente de la Nación con un decreto. La amnistía no, la amnistía ya tiene que ser decidida por el Congreso de la Nación con el voto de las dos cámaras. El indulto es sobre condenas, no sobre procesos. Acá, sobre los principales personajes, salvo el caso Vudú, que tiene una condena firme, no hay condena firme. Sobre Cristina Kirchner no hay condena firme. Es difícil aplicar un indulto sobre procesados, porque el indulto está hecho para condenados. Hay una excepción en la historia, que es el caso de Menem en el año 90, cuando dicta los indultos a militares y a guerrilleros que no habían sido condenados todavía. Eran procesados, no habían sido condenados. El caso de la amnistía es mucho más difícil porque tiene que pasar. La amnistía es histórica y en todo el mundo o en muchos países del mundo se han dictado distintas amnistías. Todas por causas políticas, nunca por causas de corrupción. Yo me pregunto, ¿qué diputado, qué senador va a levantar la mano para votar una amnistía por delitos de corrupción a la administración pública? Eso no va a pasar. Así que la única camino que les queda es el indulto, la firma solitaria del presidente de la Nación.